Todos vamos a ir, si usted trae su Biblia y le acostumbra a ir a ella, y si no puede seguirnos ahí en la pantalla, Lucas 7. Capítulo de Lucas 7, a partir del versículo 18, es de donde nosotros tomaremos para la enseñanza del día de hoy, el inicio de esto. Dice así: los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió a preguntarle al Señor: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Luego el siguiente versículo dice: en ese momento Jesús sanó a mucha gente que tenía enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí. Acompáñenme, incline su rostro y oremos. Dios Padre, queremos pedirte en este momento, donde hemos empezado a leer tu palabra, que nos guíes, que nos enseñes. El tema que hoy vamos a exponer, Señor, con tu bendición, es cuando el creyente duda. No hay nadie que pueda decir que no ha dudado alguna vez. Ayúdanos a entender esta palabra, enriquécela con tu poder, con tu Espíritu Santo, para que cuando nosotros la escuchemos se cumpla como dice tu palabra, que no vuelva vacía a ti, sino que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Pedimos que la atesoremos en nuestro corazón y que sea como una semilla, como ella misma dice, que cae en un terreno que está listo para ser cultivado, para ser, Señor, sembrado. Que tu palabra, la semilla de tu palabra, eche raíces profundas, crezca y traiga fruto abundante a nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Marcos registra también a Jesús confrontando a un hombre que tenía un grave problema. Todos los que somos padres de familia daríamos cualquier cosa por nuestros hijos. No se lo tengo que preguntar, yo lo sé. Cuando nuestros hijos sufren, nosotros sufrimos. Cuando nuestros hijos están pasando por una situación, nosotros como padres pasamos por esa situación también. Cuando mi madre vivía, me decía: hijo, cuando los hijos de uno son pequeños, los problemas son pequeños, y cuando nuestros hijos crecen, los problemas son grandes y los vivimos con ellos. Llega un padre de familia a ver a Jesús porque tiene una situación difícil con uno de sus hijos. Y este es uno de los testimonios que nos narra el Nuevo Testamento de una de las posesiones demoníacas más graves que hay. Donde el padre de la familia le dice: es que toma posesión de él y lo azota, y a veces lo avienta al fuego y a veces lo avienta al agua, y sufre desde que era niño. Y dice Marcos 9, versículo 21, Jesús le preguntó al papá: ¿cuánto tiempo ha estado así? Y él le respondió: ha estado así desde que era niño, por lo que asumimos que ahora es un adolescente, por lo menos, o un joven. Muchas veces lo ha tirado al fuego, al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: no digas si puedes hacer algo, todo es posible para el que cree. Diga conmigo: todo es posible. Y enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, como cuando tú y yo creemos, pero hay algo en nuestro corazón que no nos permite creer del todo. Creo que todos hemos pasado por algún momento así, a donde decimos: sí creo, pero por favor ayúdame a creer más. Por favor ayuda a mi incredulidad, porque quiero creer, porque he visto, porque he experimentado, pero estoy en una situación en este momento en el que tengo que reconocer que no estoy tan seguro que vaya a suceder lo que estoy anhelando.
Ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer aún más, le dice esta versión. Muchos entendemos esto. Es el testimonio de ese padre que en algún momento es muy relacionado a nosotros. Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, creo, pero mi fe no es completa. De repente es asaltada por dudas, y eso es exactamente lo que está pasando en este texto. No solo con un extraño que pasaba como el padre que acabamos de leer, sino con el hombre que, de acuerdo a las propias palabras de Jesucristo, es el hombre más excelente que ha nacido de mujer después de él, que es Juan el Bautista. Profeta más grande de todos, según las propias palabras de Jesús. Un hombre de Dios, un profeta, el precursor del Mesías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que está luchando con la duda. Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había escuchado, había visto descender la paloma. Juan el Bautista había dicho, yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Juan el Bautista había declarado esto. Y ahora está diciendo, ¿eres tú o esperamos otro? Él, estoy hablando de Juan, sabía de primera mano muchas cosas de Jesús y tendría muchas razones para creer en Jesús como el Mesías, el Salvador, el Emanuel, el Redentor. La mamá de Juan el Bautista era prima de María. El papá de Juan el Bautista había quedado mudo porque no creyó cuando se le dijo que él era un anciano de tantos años, que iba a tener un hijo a esa edad con su esposa y que él sería aquel que iría delante de Jesús. Y entonces Juan el Bautista, por la historia de sus padres, por la forma en que nació él, porque nació Jesús, todo lo que él vivió, todas las pláticas de la familia, usted le ha pasado. En familia de repente, oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños, cuando íbamos y jugábamos y subíamos y bajábamos, cuando nos reunimos, cuando las navidades platicábamos, o cuando había alguna fiesta familiar y nos juntábamos y hablábamos de muchas cosas que pasaban? Eso mismo sucede en todas las familias. Y Juan el Bautista es primo y ha vivido y sabe. Y aunque no vivían en la misma ciudad, aunque vivían unos kilómetros separados de ellos mismos, debió haber algún momento donde en algunos eventos donde coincidían, y las historias deben haber sido contadas una y otra vez, cuando se apareció el ángel, cuando se anunció el nacimiento, cuando el ángel vino a José y le dijo que María, y cuando el ángel se le apareció a los pastores, y cuando hubo el nacimiento de Jesús. Él tenía conocimiento de todas estas cosas. Él escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hubo todo tipo de eventos en todo tiempo. Y luego no había otra explicación para que se pudiera comprender toda la enseñanza y el poder de Jesús sobre las enfermedades y todas las cosas que Él estaba haciendo. Tenía que ser Dios. Había una exhibición constante, pública, de sanidades, de expulsión de demonios, sucediendo día tras día tras día. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Jesús erradicó la enfermedad de esa zona a donde Él anduvo, con el propósito de que la gente creyera quién era Él. Se los he dicho en algunas ocasiones, hemos estudiado la Biblia y hay ocasiones donde no está pidiendo que tengas fe para sanar. Jesús simplemente sanaba a la gente con el propósito de que la gente creyera quién era Él, de que la gente viera. ¿Había gente que creía? Sí, pero había gente que no creía. Porque hemos aprendido que los milagros no salvan. Los milagros son para confirmar, pero no todos creen. Había muchas pruebas, razones para creer. Incluso los gentiles llegaron a creer. El centurión romano, de quien el mismo Jesús dijo, ni siquiera he visto una fe como esta en todo Israel. Un centurión, un forastero que es menospreciado, que no es bien visto, es un hombre que pertenece al
ejército que nos ha invadido, que nos oprime, que nos está sacando los impuestos y que nos imponen cosas. Este hombre tiene una fe en este Jesús. Muchas razones para creer que Jesús es el Mesías. Dios en carne humana, el Salvador, el Redentor, el prometido, el que habría de venir. Algunos creyeron y otros no. El centurión creyó. Algunos de los discípulos de Jesús creyeron. Ciertamente los apóstoles creyeron. Pero podemos ver que mucha gente, al estudiar la historia de Jesús, aún viendo las evidencias, aún viendo las pruebas, siempre había una actitud de ciertas personas de crítica, de cuestionamiento, de indiferencia, de rechazo, de curiosidad, de fascinación, de hostilidad, de odio, de conspiración para ejecutar. Así que tienes el modelo de la fe del centurión y tienes después un grupo grande de personas en medio de todo esto que está sucediendo, que solamente están como a la expectativa, como que por debajo de la fe, no acaban de creer. Tienes a los que creen, pero su fe está mezclada con la duda. Y esa tenía, o más bien tendía a ser la característica común de los creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque lo podemos ver en la Escritura. ¿Cuántas veces hemos leído tú y yo a Jesús en la Escritura decirle a sus discípulos, hombres de poca, ¿qué? ¿Por qué dudas? Y se lo está diciendo a sus discípulos, con quienes convivía 7:24, con quienes comía, con quienes descansaba, con quienes caminaba, a quienes enseñaba de cerca. ¿Por qué dudas? Digo, nos gustaría pensar que ellos tenían una fe igual a la del centurión, que era asombrosa, pero no es así. Ahora, hay una razón por la que la fe del centurión es tan especial, y es tan especial que Jesús dijo, ni siquiera en todo Israel he encontrado una fe así. Y la razón es muy sencilla. La fe del centurión es tan pura y no está mezclada con dudas porque no tenía las mismas expectativas que tenían los judíos. El centurión no conocía el Antiguo Testamento. El centurión no tenía las mismas expectativas que tenían los judíos acerca del Mesías, de que cuando el Mesías llegara, haría, echaría fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ellos esperaban que Jesús debía hacer ciertas cosas, y cuando no vieron que lo hizo, se llenaron de dudas. Un gentil no tendría ese tipo de expectativas. No sé si me estoy explicando. Pero los judíos decían, ¿este es el Mesías? Entonces va a ser esto y esto, porque eso nos enseñaron. Y tenían esas expectativas, y cuando empezó a transcurrir el tiempo y no vieron lo que ellos esperaban, dijeron, ¿será? Pero el centurión no. El centurión no tenía esas expectativas. El centurión simplemente vio, creyó y dijo, tú dime y yo lo hago. Porque yo conozco que si yo le digo a uno de mis subalternos, ve y haz esto, ellos van y lo hacen y punto, se acabó. Mateo 8:26 nos enseña, y él les dijo, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Vemos otro ejemplo en Mateo 28:17, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Vemos otro ejemplo en Mateo 21. Jesús les respondió, les digo la verdad, si ustedes tienen fe y ¿qué? Y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Pero dudaron desde el principio hasta el final. Así que la duda no era algo poco común, de hecho era característica aún de los más devotos, los apóstoles, los escogidos, la primera generación de predicadores que el Señor formaría, y también Juan el Bautista. Pero Moisés dudó, Gedeón dudó,
Elías dudó. Jeremías incluso expresó dudas. Acabamos de leer que los apóstoles y Juan el Bautista también están en esto. Entonces, enfrentamos a la duda, que es algo real. Ahora, no por eso decimos, pues si ellos dudaron, pues entonces yo estoy bien, yo también puedo dudar. No, espérate, vamos a aprender algo. Vamos a aprender qué debemos hacer con esta situación. Enfrentarnos a la duda es encararnos a nosotros mismos, y es por eso que en este pasaje es tan importante, porque nos va a ayudar a lidiar con la duda. Algunas personas dicen que duda significa confusión o perplejidad, pero una definición más simple es que la duda es una lucha para creer. Es algo que te impide creer plenamente. Puede ser momentánea, o puede ser prolongada, o puede ser permanente. ¿Te ha pasado tal vez con alguien? No, ya no le creo. Me ha dicho muchas veces lo mismo y no le creo. ¿Te pasa con alguien? ¿Con algún hijo tal vez? No voltea a verlo si está aquí. Pero a veces, o con tu esposo, con tus hijos, tu marido, tus nietos, ¿no? Dice, no, ya no le creo. Me dice y no le creo. Pero quiero que entendamos que en los evangelios podemos ver que siempre en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tratan con una persona que duda o expresan o nos dejan ver que la persona que duda siempre es un creyente. Ha llegado a creer, pero tiene ese rasgo, sí creo, pero tengo mis dudas y está luchando con eso. Juan 10:24 dice que los líderes judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo ya. Queremos saberlo. Creo que todos en medio de nuestras vidas ha habido momentos en donde hemos luchado con esto. Tal vez algunos de ustedes estén pasando por esto ahorita mismo. La duda se presenta como un problema del creyente. Así que no debemos sorprendernos, encontrarnos en esa situación. Sorprendernos al encontrar a los apóstoles con poca fe y dudas. Ni siquiera sorprendernos al encontrar a Juan el Bautista en esta situación, un hombre piadoso luchando con la duda. Este hombre que según la Escritura ha sido el más grande jamás que haya vivido después de Jesús con esta duda. ¿Eres tú? ¿Esperamos a otro? ¿Qué hacemos? Lucas 3:18, Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Pero Juan, que era un predicador fuerte, un predicador directo, un predicador que no tenía ningún problema con decirle a la gente, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, estás viviendo en pecado. Un predicador que tenía la certeza de que él predicaba lo que tenía que predicar. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era un hombre muy especial. Y no tenía, como decimos en mexicano, pelos en la lengua. Tanto así que, dice Lucas 3:19, que tiempo después Juan criticó a Herodes, nada más y nada menos que el gobernador, por vivir con Herodías, la esposa de su hermano, y también por otras maldades que había cometido. Y a esas maldades Herodes añadió una más. Por haberlo criticado, por haberlo juzgado, metió a Juan en la cárcel. Hace algún tiempo estaba yo viendo en un reportaje en Netflix acerca de unos periodistas que se atrevieron a criticar al gobernador de Veracruz. La teoría es que los mandó a matar. Si es verdad o no, no lo sé. Yo vi el reportaje y todo lo que ahí presentan y te quedas así con la duda.
Pero lo que sí te muestran es que si tú te atrevías a decir algo en contra del gobierno, te iba mal. Por lo menos te daban, como decimos en mexicano, tu calentadita, ¿no? Juan no tuvo ningún problema. Cuando tuvo la oportunidad, habló con el gobernador y le dijo, ¿estás mal? O se atrevió a decirlo, llegó a oídos del gobernador y lo metió a la cárcel. No iba a tolerar que alguien lo regañara en público, así que lo encerró en un calabozo. No lo mató en el momento porque Juan era muy popular y quería que la popularidad muriera al transcurrir el tiempo, cosa que no sucedió. Pero más o menos un año después de tenerlo, unos 18 meses después de haberlo encerrado en la cárcel, Mateo 14 nos narra lo siguiente. Este Herodes era el que había arrestado a Juan y lo había mandado a encadenar y meter en la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan siempre le decía, fíjense, siempre le decía, no es correcto que vivas con ella. Ahora, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque en base a esto vamos a entender por qué Juan está en la cárcel. Y te voy a decir otra cosa, como cristianos a veces estamos metidos en situaciones en las que creemos que por ser hijos de Dios no es justo, no está bien que estemos pasando. Llámese lo que tú quieras, enfermedad, situación económica, lo que tú quieras. Tú puedes pensar desde ese lugar, desde esa trinchera donde te encuentres, y decir, es que esto no es justo, yo no sé por qué estoy pasando esto. Juan el Bautista, déjeme decirle, había vivido aislado, apartado, tenía una dieta especial, se dedicaba a predicar, era un hombre dedicado a la palabra de Dios. Y por predicar la palabra de Dios, por predicar lo que se tenía que predicar, por decir lo que se tenía que decir, sin temor a nadie más que a Dios, lo metieron a la cárcel. Y desde la cárcel está escuchando que Jesús está haciendo cosas. Y entonces trae a dos y dice, vayan a preguntarle si es él o esperamos a otro. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, voy a hablar de 4 razones, pero no vamos a poder ver las 4 hoy, solamente vamos a ver 2. Y ahorita voy a explicarles por qué, pero tengo que ponerles el antecedente de por qué está en la cárcel. Dice el siguiente versículo, y por eso Herodes quería matarlo. Porque Juan cada vez que siempre le estaba recordando, estás mal, estás viviendo con una mujer que no es la tuya, estás mal. Y por esa razón Herodes lo quería matar. Pero le daba miedo hacerlo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. Cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Y Herodías ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir y entonces ella le dijo a Herodes, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero tenía que cumplir su promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres a que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. O sea, Juan el Bautista fue encarcelado, lo mataron por predicar la verdad. Había estado en prisión algunos meses y antes de que esto sucediera, ya le había mandado a preguntar a Jesús acerca de que si habían de esperar a otro o no. Jesús les dice lo que leímos al principio. Aquí están las pruebas, vayan y díganle. Juan sabía que él tenía que decrecer para que Jesús creciera. La popularidad de Juan tenía que bajar y la de Jesús tenía que subir. Juan tenía que salir de escena y Jesús tenía que entrar en escena. Pero algunos de los discípulos de Juan eran muy leales. Es más, eran tan leales que cuando estudiamos el libro de los Hechos, no sé si recuerden algunos, de repente por ahí se encuentra, los discípulos de Juan el Bautista tienen un encuentro con algunas personas
en la predicación de Pablo, no recuerdo si es Pablo o alguno de los seguidores de Pablo, que le dicen, ¿ustedes por qué? ¿Ya conocieron al Espíritu Santo? No, no hemos escuchado del Espíritu Santo. Dicen, ¿pero cómo? Vengan, vamos a... Y les predican que hay el Espíritu Santo. Ellos no estaban en la misma línea, seguían en el mismo pensar de Juan el Bautista aún después de algún tiempo. Eran muy leales, eran seguidores que iban y averiguaban acerca de Jesús, iban y le contaban. Dice Mateo 11, 2, 3, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y escuchó lo que hacía el Mesías, le envió un mensaje con sus seguidores. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Esos discípulos venían y le informaban de las cosas específicas, de los milagros, de las palabras, de todo lo que estaba sucediendo. Regresaban con Juan y le contaban. Dice Mateo 9:14, entonces los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos casi siempre, pero tus seguidores nunca lo hacen. ¿Por qué? Y aquí podemos ver claramente cómo es que ellos no significa que tuvieran la misma animosidad hacia Jesús, el mismo odio o amargura que tenían los fariseos, pero sí significa que nunca habían salido de la paradigma de la religión. Todavía funcionaban de una manera antigua, tradicional, judía, y estaban pensando, o más bien pasando por las ceremonias y los ayunos que los fariseos habían prescrito. Solo estaban cumpliendo con un deber religioso, por lo que todavía eran en un sentido verdaderos seguidores de Juan el Bautista, atrapados en viejos patrones que aún no habían llegado a pleno entendimiento del Mesías. Así que vemos estos discípulos que van y vienen y le informan y le están diciendo, y desde la cárcel él manda a preguntar y quiere saber si es Jesús el mismo o no, y manda a dos, y eso está basado en Deuteronomio 19:15. Esto es muy bueno. Si usted alguna vez necesita escuchar el testimonio de alguien, pues no, cuando alguien venga y le diga, oye, fíjate que dice fulano que tú, que... Recuerda esto, Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no es suficiente para inculpar a alguien acusado de haber cometido algún crimen o pecado. El asunto debe ser juzgado con la palabra de 2 o 3 testigos. Por eso Juan dice, vengan ustedes 2, vayan y pregunten, manda 2. Lucas 7:18, los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado, y entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió a preguntarle al Señor, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? ¿Qué generó esas dudas? ¿Qué le hizo dudar de lo que creía? ¿Por qué está diciendo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad? ¿Qué es lo que está pasando y por qué está pasando por esta situación? Bueno, yo les dije que iba a hablar de 4 razones y les voy a dar solamente 2. La primera de ellas es que a veces dudamos por la tragedia personal. A todos nos ha pasado alguna tragedia. Y te voy a decir algo, si no te ha pasado, y no es que te lo desee, y no es que te lo esté profetizando, y no es que, no. La vida así es. Así es la vida. Algo sucede. Hace algunos meses atrás, la mayor de mis hijas me decía, ¿por qué duelen tanto los hijos? Digo, duelen tanto porque se aman tanto. Dice, es que si yo hubiera sabido, dice, es que ese es un sentimiento así como que sí lo quiero, pero no quiero que sufra. Pues sí, o sea, lo quieres y no quieres que le pase nada nunca, ¿no? Lo quieres tener en una burbuja, que algunos padres no quieren que ni el viento toque a sus hijos. La primera razón por la cual creo que luchamos con la duda es por la tragedia personal. La duda puede dividirse en estos factores. Quiero decir, piensa en Juan, está en un calabozo apestoso, ha estado ahí 18 meses, probablemente un poco menos, un poco más. Humanamente, ahora piensa conmigo por un segundo, ¿esa es la recompensa que él esperaba por tener una vida de fidelidad? No, ¿verdad?
Pórtate bien. Pórtate bien. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo recto siempre. Honra a Dios siempre. ¿Qué esperas? Pues que te vaya bien, ¿no? Porque esperamos que, no, pues yo me he portado bien. O sea, a lo mejor el vecino que, pues él, pero yo soy hijo de Dios. O sea, yo quiero que las cosas marchen bien. Está a un hilo de la muerte. Fue el precursor del Mesías. El profeta exaltado por sobre todos los profetas. Había sido audaz ante el pecador, ante el más poderoso en ese momento, que era Herodes, el gobernador. El resultado, a la fidelidad, a su audacia, a su valentía, es que está sentado en el calabozo. Su tragedia personal no parecía consistente con su fidelidad. ¿Dónde está la bendición que se supone que venía por la fidelidad? Escuche lo que le voy a decir. Hay que tener cuidado con lo que se escucha y a quién se escucha, en el sentido de que no puedes confiar en que alguien venga y te diga, no, es que la palabra dice que tú vas a prosperar siempre. La palabra dice que tú vas a ser rico siempre. La palabra dice que vamos a ser ricos y que vamos a ser bendecidos y todo, pero no en esta vida, sino cuando estemos allá con Él. A lo mejor aquí tengamos algunas cosas, qué bueno, porque Él es muy bueno y nos da ciertas cosas, pero la promesa es para allá. Porque a veces escuchamos cosas como esas y entonces es cuando no hace bien el link ese de que, bueno, pero entonces si soy hijo de Dios, ¿por qué me enfermo? O entonces si soy hijo de Dios, ¿por qué me está yendo como me está yendo? O sea, estoy muy mal económicamente, o no estoy prosperando. Yo soy hijo de Dios, yo doy mi diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo oro, soy fiel a mi esposa, qué sé yo, lo que tú quieras, y me está yendo muy mal. Aquí está el ejemplo. Juan el Bautista era un hombre íntegro, un hombre de Dios que había sido lleno desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo y está en un calabozo. Y está sufriendo. Y está a punto de que lo maten. Y tú puedes decir, ¿ese es el pago a la fidelidad? ¿Eso es la recompensa que él va a tener por ser fiel? Jesús ni siquiera había ido a visitarlo. Dice, no, pues ese es el colmo ya, ¿no? O sea, ni siquiera lo fue a ver. No parecía consistente con el propósito de Dios. Porque uno piensa, el Mesías va a venir y esto le va a pasar a la gente mala, no al profeta. La gente mala va a recibir el fuego, no los santos. Ya era bastante malo que Juan fuera un hombre del desierto, que vestía con pelo de camello, que comía langosta y miel silvestre y que vivía ahí. Tenía una vida diferente, al aire libre, dormía bajo las estrellas y el viento le daba en la cara y iba para allá, iba para acá y era libre. Y ahora está metido en un cuarto de 4 paredes estrechas. El resultado a su fidelidad simplemente no parecía tener sentido. Había predicado, había visto tremenda respuesta de las multitudes, de la gente arrepintiéndose, bautizándose, y ahora está encerrado en un calabozo profundo, oscuro, miserable. ¿Eso es lo que es la recompensa de la lealtad a Cristo después de todo? Después de ser santo, fiel, desinteresado, leal, audaz, obediente, hacer lo que Dios le llamó a hacer exactamente, hacer lo que le dijo. Porque no hay nada que registre que Juan el Bautista, no hay ni una sola indicación de que alguna vez hiciera lo que no se le dijo que hiciera. No hay un momento de infidelidad, de desobediencia. Ese es un hombre virtuoso, un hombre modelo, un predicador modelo. Había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Había hecho voto de nazareno, de abstinencia, suprema dedicación. Oigo, pues si tú me hablas de Moisés, Moisés fue antes de Cristo, antes de Dios, fue terrible. ¿Me hablas de Abraham? Terrible, hasta mentiroso. Del que tú me hables, David, tremendo. Salomón, tremendo, del que tú me hables. Pero de este hombre no hay un registro, no hay nada que nos diga. Y está en un calabozo.
La duda proviene de nuestra incapacidad para hacer frente a las circunstancias negativas cuando nos percibimos como personas fieles. Pero eso no le pasa a la gente que no es fiel, porque si eres cristiano y estás viviendo en aguas poco profundas y estás jugando con el pecado y estás deshonrando a Dios y eres desobediente, cuando las cosas van mal, bueno, pues sabes por qué van mal. Estás jugando. Pero este hombre, pero hay un ejemplo. Jesús está colgado en la cruz y a la derecha hay uno y a la izquierda hay otro, ¿se acuerdan? Y uno le dice, acuérdate de mí cuando estés, y le dice, hoy estarás conmigo. Y el otro le dice, ¡hey! Nosotros merecemos estar aquí. ¿Se acuerdan? Estamos recibiendo exactamente lo que nos merecemos. No tenía expectativas, no tenía una vida de fidelidad para alardear ante Dios. Y la vida va mal y eso no suele generar dudas. Porque si tú estás mal y te va mal, dices, pues me está yendo mal porque pues hago de mi vida lo que yo quiero. Pero si tú actúas bien y las cosas empiezan a ir mal, de repente puede venir la duda. Pero la duda va a venir, y ahorita lo voy a explicar, porque tenemos expectativas diferentes, porque creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Dios no le da cuentas a nadie, porque a veces tú dices, me voy a portar bien para que me vaya bien. Pero ¿qué si te portas bien y te va mal? ¿Qué si te portas bien y te da cáncer? ¿Qué si te portas bien y Dios decide permitir que pasen cosas en tu vida? ¿Lo has pensado? Aquí está Juan el Bautista, no lo entendía. ¿Va a venir otro? ¿Sabes por qué no lo entendía? ¿Sabes por qué mandó a preguntar? Porque él tenía las expectativas de que cuando llegara el Mesías, él iba a derrocar al gobierno romano. ¿Qué cuando él venga no iba a liberar a los cautivos? Aquí estoy yo también soy cautivo, libérame. Tenía una expectativa diferente a lo que él pensaba, a lo que él creía. A veces así somos. O sea, tenemos expectativas que no están alineadas con lo que Dios quiere. Dios es Dios y hace lo que quiere, con quien Él quiere, como Él quiere. Amén. Amén. Porque Él hace lo que Él quiere. Cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Cuando tu nena estaba en el hospital, cuando Dios tomó el corazón de un hombre que no conoce a Dios y que dijo, tú vas a cubrir los gastos y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto, dices, ¿acaso Dios no ocupa a un gente que no es cristiana para bendecir a sus hijos? Sí. Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere. Juan el Bautista está diciendo, ¿por qué no viene a liberarme? No lo está diciendo, pero la pregunta envuelve eso. ¿Es Él el que estamos esperando? ¿Va a venir otro? Yo estoy aquí encerrado. Yo me he portado bien. Y aquí estoy. ¿No iba a liberar a los cautivos? ¿No son los santos los que salen de la cárcel y los impíos los que entran? ¿Qué está mal en esta imagen? ¿Qué no dice Isaías 6 eso? Pero nuestras dudas vienen cuando nos hemos convencido de que somos del Señor, somos leales, somos fieles, hemos vivido y servido a Él y Él debe cuidarnos de manera especial. Y si no sale como debería, comenzamos a preguntarnos si a Él le importa o si realmente es nuestro Salvador. Pero fallamos en nuestro egoísmo, en nuestra ignorancia, por ver el cuadro completo, el plan completo. Y tenemos que entender
que todas nuestras circunstancias, sin importar cuán negativas puedan ser, están sujetas al último propósito divino de Dios y su reino. Si Él así lo decide, así se hará. Circunstancias tan difíciles como la tragedia personal hace que la gente dude la muerte de un hijo, a padres fieles, padres cristianos fieles, la pérdida de un compañero de vida por muerte, por abandono, por inmoralidad, por pérdida de un trabajo, por pérdida de un amigo preciado, por cáncer, ataque al corazón, accidente automovilístico, por lo que sea, pero he sido fiel. Y es que cuando uno dice, pues es que he sido fiel, yo asisto y yo doy y yo me comprometí y yo trato de vivir mi vida bien y entonces te creas una expectativa que las cosas tienen que ser como tú dices, como tú crees, como tú quieres. Y nunca nos preguntamos, Señor, se va a hacer lo que tú quieras. Dígame uno de los apóstoles de Cristo que haya muerto en un palacio de viejo, rodeado de bienes, cómodamente. No hay uno. Todos murieron porque los mataron, porque los encarcelaron. Nadie murió con comodidad. Es que las bendiciones, amados hermanos, no están en este mundo. Las riquezas que Dios nos promete están en la otra vida. Juan estaba luchando con eso, pero hizo algo correcto. Fue al Señor. Había comenzado a tropezar, había empezado a como que, pero fue como aquel hombre que menciona Marcos, ayúdame. ¿Sabes qué hizo? Fue con quien tenía que ir, fue con Cristo. Hablaba yo con una pareja esta semana y le decía yo un ejemplo muy claro. ¿Sabes cuántas formas hay de hacer las cosas en este mundo? Solamente hay dos, a la manera del mundo y a la manera de Dios. Solamente dos. O las haces como Dios manda, o las haces como tú quieres. Cuando en el principio Eva y Adán tuvieron a sus hijos, dice la Escritura que nació Abel y nació Caín. Y la Escritura dice que Caín, por celos, mató a Abel. Y que cuando lo mató, Dios Padre se le manifestó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín dijo, yo qué sé, yo no soy guarda de mi hermano. Y huyó de la presencia, se fue. Dijo, yo no quiero estar en tu presencia, me voy. ¿Sabes qué dice la Biblia que hizo? Cuando él se fue de la presencia de Dios, fundó una ciudad. ¿Sabes qué significa eso? La creación del mundo, en el sentido de que voy a hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Ahora, no se me pierda. Así empezó todo el sistema de la civilización del mundo. Cuando David no salió a la guerra, un día andando por el balcón de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando a lo lejos. Él quiso a esa mujer y la historia nos dice que mandó a matar al esposo de esa mujer para llegarse a ella y el Señor lo confronta y le dice, has pecado. Y entonces David, en lugar de quererse excusar, en lugar de buscar pretextos, dice la Biblia que va en ayuno, en oración, busca al Señor y se arrepiente, escribe un salmo y dice, contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Sabes qué hizo Juan el Bautista? Pregúntale si es él o esperamos a otro, porque no me cuadra lo que estoy viviendo. Regresan y le dicen todo lo que Jesús hizo y seguramente ya no leemos más, pero lo que hizo bien fue buscar la fuente. No lo que hizo Caín, alejarse, lo que hizo David, ir. Tú cuando tengas una duda, no vayas a preguntar, oye, tú ve con él y pregúntale a la fuente. Tengo dudas, ayúdame. ¿En qué estoy mal? ¿Por qué estoy dudando? Ve a la fuente. La segunda cosa para avanzar, porque si no nos vamos a quedar aquí todo el día.
No estaría mal, pero yo sé que algunos dicen, ya estuvo. Hay una segunda cosa que genera dudas, y no solamente es la tragedia personal, sino las influencias populares. Las influencias populares. Es bien importante con quién tú te rodeas, a quién tú escuchas. Juan fue víctima de los conceptos erróneos actuales sobre el Mesías. Es decir, la imagen clara del Mesías del Antiguo Testamento era clara, pero el sufrimiento del Mesías, esas cosas fueron dejadas al lado de la comunidad judía, porque había creado una imagen del Mesías, de lo que haría, de lo que sería, y Juan había sido, al igual que los discípulos, influenciados por eso. Es decir, el pueblo judío esperaba que el Mesías viniera, erradicara a los romanos, se estableciera el reino, se estableciera todo y que todo floreciera, pero no estaba sucediendo. Así que él estaba pasando por esta situación. El Mesías no estaba haciendo lo que se pensaba que haría. Primero, habría un movimiento militar por parte del Mesías, masacrarían a los romanos, liberarían a Israel de la ocupación romana, vendría una gran sociedad, la bendición abrámica, inundaría la tierra, habría un estado de bienestar, comida gratis, salud, riqueza, prosperidad, todo lo que todos queremos, ¿no? Si tú le dices a alguien, tú ven, va a haber salud, va a haber riqueza, va a haber prosperidad, va a haber paz, y dices, ¿a dónde firmo? Yo quiero, ¿dónde voy? Pues todos querían eso. Toda la gente malvada sería expulsada y la gloria del reino llenaría la tierra y todos vendrían a Israel y el desierto florecería como una rosa y se abriría un río desde Jerusalén que fluiría, el león se acostaría con el cordero y todo eso que se había escuchado. El hijo mayor de David se sentaría en el trono y reinaría y gobernaría, todas las naciones estarían sujetas a él, e Israel sería la gloria de Dios en la tierra, y lo tenían todo resuelto aquí en sus conceptos populares, aquí en su mente. Pero llega Jesús y no hace eso. ¿Por qué no derroca a los romanos? ¿Por qué no está haciendo eso? Ahora, ellos tenían una teoría interesante, es que antes de que llegara el Mesías vendría una serie de profetas. Yo no sé si usted sabe, pero ellos esperaban a Elías. Hasta la fecha esperan a Elías. Cuando celebran la Pascua ellos, cuando celebran estas tradiciones, ponen la mesa. El otro día bromeaba con mi esposa porque puso la mesa y puso un plato de más. Y le digo, ¿qué? ¿Va a venir Elías? Y me decía, ¿cómo Elías? Digo, lo que pasa es que los judíos ponen la mesa y siempre ponen un lugar vacío donde ponen todo, porque dice, un día va a venir Elías. Entonces en el tiempo de Jesús dicen, ¿eres tú o eres Elías? Porque Elías habría de venir antes, entonces, ¿eres tú? ¿Sí se acuerda? ¿Sí leyó que Elías se lo llevó el Señor? ¿Elías? Y entonces están dudando y tienen esta influencia y están ahí, esa tradición popular que están escuchando, como que no había esa congruencia, entonces ahí no hay salud, no hay riqueza, no hay felicidad, ¿qué está pasando? Y están batallando con eso. Por eso es muy importante entender que es sumamente responsable a quién escuchas, qué estudias. Tomás dudó, Felipe dudó, ellos dudaron, dispersos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Y si crees las mentiras, si prestas oídos al evangelio de la salud, de la riqueza, de la prosperidad, del éxito, estás en problemas. Personas que predican literalmente esto semana con semana, sentencian a los oyentes a una vida de duda que paraliza al creyente cuando las cosas no salen como se les predicó que saldrían.
hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener que esperar hasta la siguiente semana para seguir viendo más acerca de esto. Pero quiero terminar con esto. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y Satanás lo tienta? 3 tentaciones, le dice, aviéntate desde lo más alto, ¿no? Para que te cachen los ángeles. Convierte las piedras en comida. Jesús obviamente no lo hizo. No lo hizo porque no iba a cumplir lo que Satanás estaba diciendo, no iba a cumplir esas expectativas de que la gente tenía. Sin embargo, algunas iglesias evangélicas están llenas de personas que creen eso y destrozan cualquier fe que pudiera haber tenido alguien cuando tienen expectativas ilegítimas. Cuando han comprado un sistema falso y Dios no cumple esas promesas, tienes un problema con la fe. Mejor no escuches esas enseñanzas. Debilitan, siembran duda, desalientan, roban tu alegría, te truncan, porque te venden un evangelio que cuando no se cumple tú te frustras. Porque ¿qué va a ocurrir cuando venga alguna enfermedad, alguna muerte? ¿Va a pasar? ¿Puede suceder? Vas a estar pensando que a ti no te va a suceder. No te dejes influenciar por ese tipo de enseñanzas. Es un gran problema. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra, por permitirnos estudiarla. Te pido, Señor, que nos permitas entender que el caminar contigo, el obedecerte, el honrarte, es agradarte a ti en todos los sentidos, y que cuando las cosas no salgan de acuerdo a lo que pudiéramos pensar que tienen que suceder o que tiene que pasar, que vayamos a ti y que a ti preguntemos y en ti nos consolemos y en ti encontremos la fortaleza para seguir adelante. Es que la verdad es que hemos sido personas que hemos escuchado muchas veces durante algunos años de nuestra vida cosas que de repente no coinciden bien con lo que tú enseñas en tu palabra, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable para ti. Es decir, tú haces lo que tú quieres. No tiene que ser perfecta, agradable y buena para mí, en el sentido que se va a hacer lo que yo quiera, sino se hace lo que tú quieres. Y tú tienes un plan que yo no conozco. Tu palabra me enseña que tú has visto el final desde el principio. Yo no sé qué va a suceder, yo no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar dentro de una hora, pero tú sí. Aléjame, Señor, líbrame de pensar que porque yo vengo a la iglesia, que porque yo oro y estoy buscándote, nada malo me va a suceder. Me va a suceder lo que me va a suceder porque tú permitas que eso suceda. Cuando la gente piensa y dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta dolencia? ¿Por qué sufren tanto los niños? ¿Por qué hay tantas guerras? En tu palabra tú nunca dices que eso no va a suceder. Tu palabra dice que el mundo iría de mal en peor. Tú nunca dijiste ni prometiste que no habría sufrimiento. Ayúdanos a entender muchas cosas que tenemos que entender para que nuestra fe esté fuerte, firme, segura. Para que cuando las situaciones que tengan que venir vengan, si tú así lo deseas, si tú así lo permites más bien, estemos firmes. Y que siempre recordemos que hemos sido llamados a que en tu presencia tengamos plenitud de gozo.
Afirma nuestra fe, Señor. Haznos fuertes en ti. Para que venga lo que venga, tú siempre seas exaltado y glorificado en nuestra vida. Muchas gracias por tu bendición, que enriquece. En Cristo Jesús. Amén, Señor.